Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy, un debate que ya han visto el título, Televisión y Cultura. Nos acompañan, van a ser los protagonistas de este debate, don Fernando García Ramos, poeta, escultor, artista, catedrático universitario. También don Benigno León Felipe, profesor titular de literatura y secretario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, don Benigno. Don Alejandro Togores, periodista especializado en cultura, entre otras cosas. Y también don Manuel Hernández García, licenciado en Historia, vicepresidente del Ateneo de La Laguna. A todos gracias por aceptar la invitación de Canal 8, ya vaya por anticipado. Siempre recordamos en nuestros programas esas tres señas de identidad de Canal 8, que no sabidas por todos ustedes, pero siempre lo recordamos. Un pequeño recuerdo. Los tres rasgos fundamentales de la personalidad de este canal es que es de propiedad 100% tinerfeña, canaria, que estamos en cabeza de las locales, en audiencia, en el grupo de cabeza, sin ningún tipo de programa especial, nocturno, con alevosías ni cosas de estas, sino normal, con programas normales, ¿no? Y también que la línea de este canal, la línea editorial, está basada en el pluralismo. Siendo una empresa privada, trata de cumplir un servicio público sin ningún tipo de condicionante partidista. Aquí pues invitamos, como es nuestra sociedad, a todo tipo de personas de las distintas ideas, de los distintos partidos, porque nuestra sociedad también es plural, sencillamente. Habitualmente también invitamos a todos ustedes a participar. Pueden hacerlo por el correo electrónico. En este momento tienen a pie de pantalla la dirección de nuestro correo electrónico. Háganlo, pónganse en comunicación con nosotros, opinen sobre este u otros temas, pero ya que estamos con este tema, pues opinen también sobre televisión y cultura. Expongan sus puntos de vista, digan si están de acuerdo con lo que aquí se diga o si no están de acuerdo, ¿no? Pero de alguna manera no se queden simplemente sentados. Bueno, si se quieren quedar sentados, se quedan sentados y nada más. Pero si quieren participar, anímense a participar. Esta televisión es de ustedes y por lo tanto pueden hacerlo. No nos dirigimos a ustedes desde ninguna posición, digamos, de verlos ahí como agentes de CLA, sino también ustedes son protagonistas del debate. Y dicho esto, vamos con ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8 sobre este mismo tema, sobre televisión y cultura. No sabemos si al plantear la llegada de un nuevo medio, la televisión, se tuvo en cuenta la repercusión que ésta iba a tener en el desarrollo de la sociedad, pero lo cierto es que la ha tenido y que ya nadie puede quitarle el protagonismo que ha marcado en nuestra historia más reciente. Vino a acompañar a la prensa y a la radio en aquello de informar, formar y entretener, pero en estos tiempos hay corrientes que aseguran que ella solo se dedica a este último vértice del triángulo o que solo a él se destinan los mayores esfuerzos. Hace varias décadas se hicieron estudios detallados de los hábitos de la sociedad para adaptar los contenidos de la programación y sus horarios a los gustos de la ciudadanía. Hoy en día, un gran sector de la población adapta sus quehaceres diarios a las pautas que le marca este medio, pero ahí no queda la cosa. La televisión se ha convertido en el principal instrumento para establecer estereotipos tanto de apariencia física como de comportamiento. Sea esto bueno o no, también es verdad que la televisión ha servido para traernos al propio hogar, de forma más directa que ningún otro medio, lo que pasa fuera de él. Eso teniendo en cuenta que es una representación de la realidad y no la realidad en sí, pero al menos ha dado cuenta de los acontecimientos más importantes del inicio de siglo que nos ocupa y casi por completo del anterior.
La duda que se plantea ahora es si la televisión ha venido a restar terreno al disfrute de la cultura. En cuanto al cine, como forma de arte más cercana al medio, aún resultando un importante competidor de la venta del producto cinematográfico, le ha servido igualmente para su propia difusión. Y es que una parte importante de la programación televisiva toma el recurso de la reproducción de películas. De igual modo, es posible que la televisión haya hecho perder el gusto por otras muestras culturales del tipo teatral, la danza, la visita a exposiciones o un propio concierto musical, aunque igualmente le ha podido servir como herramienta de difusión de este tipo de propuestas. Eso sí, el arte no se disfrutará igual a través de un medio que, reiteramos, tan solo nos da una representación de la realidad. La televisión también nos ha servido para acercarnos a otro tipo de actos o celebraciones relacionadas con nuestras tradiciones. Así, sobre todo las cadenas de carácter local, se han esforzado en traernos las romerías o fiestas patronales de cada municipio, o cómo no, el carnaval. ¿Nos ha hecho eso quizá quedarnos más en casa y no salir a disfrutar in situ de la conmemoración? Son muchas las dudas que surgen sobre el papel que juega la televisión y sobre todo en su relación con la cultura, si la eclipsa, si la impulsa, si a día de hoy se necesitan. La tendencia de la programación televisiva ha cambiado, se echan en falta más contenidos educativos, una televisión que sirva más a modo de escuela. En cualquier caso, y a pesar de que lo que nos ofrecen es lo que es, nunca se debe perder el punto de vista crítico, saber que no todo es la televisión y saber que ni mucho menos la cultura la hace la televisión. Este ha sido este informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8, informe, ya lo advertíamos, muy general, como para iniciar el programa, iniciar el debate. Don Fernando, adelante. Bien, a mí me parece este informe, para mí es muy correcto y lo asumo casi en 99,5%, por no decir el 100%. No, pero algo más. Sí, aparte de sí. aparte de esto, sobre el tema mismo. Bueno, televisión y cultura. En principio, la cultura, la televisión es la herramienta o el instrumento más eficaz para difundir la cultura. Pero lo que ocurre es que no es así. Es que cada día hay menos programas culturales en general, no hablo de un canal en especial. Va desapareciendo de la televisión y últimamente está desapareciendo de la prensa también. La cultura podría ser esa página que desaparece cuando hay crisis. Cuando hay crisis, lo primero que se suprime es la cultura. No sé si se está deseando que haya crisis para suprimirla, ¿no? O es una casualidad. Para ser una persona absolutamente o un 100% culta, habría que estar todo el día, las 24 horas leyendo o estando metido en ese mundo. Es curioso que María Rosa Alonso, una persona cultísima, pues ha manifestado que ella tiene una cultura media, entonces los demás, entre los que me incluyo, somos analfabetos. Bien, muchas gracias, don Benigno León Felipe. Sí, buenas tardes o buenas noches. Bien, cultura y televisión. La cultura y la televisión han sido dos ámbitos que hasta aproximadamente los años 80 mantenían una relación bastante estable. Pero a partir de los años 80, con la irrupción de las grandes cadenas privadas generalistas, eso provocó que las televisiones públicas, que eran los entes que albergaban algunos programas de tipo cultural, tuvieran que salir a competir por la audiencia con las televisiones privadas generalistas que estaban, pues, de una forma bastante agresiva, arañando esas audiencias y todo lo que eso significa. Por lo tanto, yo creo que en principio convendría establecer qué tratamiento da cada televisión a la cultura. Y ahí habría que diferenciar, por un lado, las televisiones públicas, tanto generales como autonómicas, de las televisiones privadas generalistas. Y al mismo tiempo, desde hace poco más de una década, había que incluir también ahí qué tratamiento es el que están dando televisiones privadas locales, como es este el caso.
de Canal 8, que puede permitirse el lujo porque ya no hay una competencia tan feroz por la audiencia, aunque la hay. Toda televisión intenta captar el máximo de audiencia posible, pero qué tratamiento es el que se está haciendo en cada uno de esos ámbitos, porque es muy distinto. Por ejemplo, televisión española hasta los años 80, en que mantenía, repito, esa relación bastante amistosa con la cultura, pues el canal, desde que se impuso el segundo canal de televisión española, era un canal casi temático, dedicado casi exclusivamente a propuestas de contenidos culturales. Una vez que empezaron esas televisiones privadas, el canal segundo, la Tele 2, ha cambiado de una forma radical sus contenidos culturales. Y, en fin, habría que ver también qué es lo que ha pasado con programas señeros, de libros, por ejemplo, de literatura, que estaban antes, ahora parece que no están, o quedan relegados a horarios muy tardíos, donde, en fin, prácticamente nadie los ve, ¿no? Muchas gracias, don Benigno. Don Alejandro Todores, que además tenemos que, todos ustedes, o muchos de ustedes conocen a don Alejandro por el medio televisivo, pero que además, de lo que hemos dicho, fue director de programas culturales en Televisión Española durante años. Sí. Tuve esa suerte. Yo viví una época de mucha facilidad para la cultura de televisión, después hubo sus ciertas restricciones y eso, y reconozco que mi vocación televisiva está muy ligada a la televisión pública. Y digo esto por lo siguiente, o sea, aunque todo se presenta bajo la misma apariencia, ¿no? Televisión, hay dos posturas radicalmente distintas entre la televisión pública y la televisión privada. Yo soy un defensor a ultranza de la televisión pública y celebro muchísimo televisiones privadas, como el caso de Canal 8, pero no porque esté aquí, yo no tengo tendencia a casarme con nadie. Está aquí también Ricardo Serión, el que me merece mucha confianza, que son capaces de entender una diferencia fundamental, y es, por un lado, en la televisión que no es, la televisión privada, la televisión generalista, la televisión que no es pública, se refiere siempre a la audiencia. Tienen que captar una audiencia que ofrecerle a los anunciantes. Y eso lo hacen con unos criterios exclusivamente económicos. Ese es el problema de la cuestión, ¿no? Digo que es un problema porque se ha visto a la larga que, puesto que la influencia de la televisión es fortísima, eso ha llevado a unos comportamientos, a unas pautas de consumo, etcétera, etcétera, no tan deseables como a priori pudiera aparecer como deseables desde el punto de vista cultural. Sin embargo, las televisiones que son públicas, su interés es servir a la audiencia, es decir, qué requiere la audiencia en este sector, en este otro, ¿no? Entonces la televisión canaliza hacia la audiencia, hasta hacia la ciudadanía, que en ese caso se convierte en audiencia, esos resultados de esos estudios, y entonces aportan documentos que satisfagan esas necesidades. Después hay una cosa intermedia, que es el caso de Canal 8, que se puede permitir, como decía Benigno, el lujo de hacer programas como este, que no son típicos de este tipo de televisión. ¿Por qué? Porque parece que cuando se pone algo que sea un poco serio, etcétera, asusta. Se ha visto, por suerte, que eso no es cierto. Cada día la publicidad se tiende a ver de otra manera. No todo lo que es captar la atención significa que después tenga resultados, porque la forma de entender, ya los historiadores y los que se dedican a la docencia de la comunicación saben que hace falta un tiempo, unas condiciones para que persista el mensaje. Entonces, en ese sentido, televisiones como esta, pues es una maravilla. Y por último voy a decir una cosa. A lo que yo me quiero referir esta tarde como cultura, no solamente son esos aspectos más atrayentes y más singulares de la vida ciudadana, como puede ser, la literatura, el cine, la poesía, la música, la pintura, etcétera, ¿no? Las bellas artes, en definitiva, sino la cultura como esa posibilidad que tenemos de entendernos y de entender la realidad en que vivimos y comunicarnos con ella adecuadamente, ¿no? Entonces, esa falta de acuerdo con el entorno y con nosotros mismos y con los demás, para mí sería un acto de no cultura, o sea, sería una incultura. Y por otro lado, lo que favorezca la comunicación, la comprensión y el trascender, el ir más allá de lo que recibimos cuando éramos jóvenes, es lo que yo entendería un hecho cultural. Y en ese sentido la televisión sí que puede hacer mucho. Muchas gracias, don Alejandro. Don Manuel Hernández García. Hace cosa de 40 o 50 años,
seguramente los que estamos aquí, cuando hablábamos de cultura, incluso la distinguíamos de civilización, como la cultura una especie de superestructura y la civilización era la infraestructura. Después, hoy ya casi cultura y civilización vienen a ser lo mismo. Desde la UNESCO incluso no distinguen entre cultura y civilización. Y la pregunta que creo que se pueden hacer muchos televidentes es ¿qué tipo de cultura queremos? La cultura que todo el mundo, que tiene más adeptos o que tiene más simpatizantes, o como se dijo al principio, que la misión de todo medio de comunicación es entretener, formar e informar. Si bien la pregunta estaría, bueno, se puede entretener, se puede informar, pero ¿qué tipo de entretenimiento y qué tipo de información deben dar los medios de comunicación? Esa es la pregunta que yo creo que nos planteamos todos nosotros, porque la cuestión no está en dar información y entretener, ¿en qué? Yo creo que la cultura está, hoy está de moda, y con la educación, ¿qué valores tenemos que transmitir a los televidentes o a los escuchantes? Yo creo que el problema está en eso, y en la actitud crítica que nosotros queremos que los televidentes, los escuchantes, pues deben tener en relación con las noticias que nosotros le damos. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta, si me permiten, antes de seguir adelante a don Alejandro Tobar, para aclarar un poquito, cuando ha hablado de la televisión pública, he creído entenderle que él gozaba de libertad para los programas culturales hasta un determinado momento en que ya esa libertad no estaba tan clara en el canal público, ¿no? Es decir, pero a lo que voy, cuando el poder político no respeta debidamente, en un canal público quiero decir, el poder político no respeta debidamente la profesionalidad de quienes hacen la televisión y por lo tanto de quienes pueden hacer programas culturales, en el momento que no lo respetan, pues casi se convierte en un medio, aunque sea de titularidad pública, en un medio privado, pero solo de partido político, ¿no? No, algo más grave que eso. Cuando eso ocurre, lo que hay es una quiebra democrática. Es algo que no puede ocurrir. O sea, un Estado moderno no debe existir sin una televisión pública potente. Yo creo, sinceramente, que es un error lo que ha pasado con Televisión Española. No vayamos a circunscribir eso si no les interesa. Yo estaría dispuesto a venir un día a hablar de Televisión Española y de lo esto. O sea, la falta de criterio con el que se ha hecho todo esto de televisión, pues lleva como resultado que tenemos ahora una televisión pública débil. O sea, tan débil que hemos perdido incluso la imagen, hemos cambiado el logotipo, que era una cosa que cuesta tanto trabajo que se fije, como la BBC, tú puedes hacer modificaciones, pero no hace un cambio tan radical. Y ahora nos parecemos con una empresa telefónica de esa de Yoigo, no sé cuál de ellas, con los mismos colorcitos y tal. O sea, de ese tipo de errores de bulto. Pero no es, lo que yo quería decir no es tanto que llegó un momento en que perdimos libertad, sino que pareció más interesante tener otro tipo de programación que podía entrar en competencia con la televisión pública. Yo creo que eso, digo, la televisión privada, yo creo que ese fue el error. Y en ese momento fue cuando empezaron a decaer los programas culturales. Pero no tanto por falta de libertad, que ahí por suerte no hubo tanto de eso. Ha pedido la palabra don Fernando y la tendrá en el momento que reanudemos el debate, que va a ser enseguida. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a televisión y cultura. Son los protagonistas de este debate, nos acompañan, están aquí en el estudio, don Benigno León Felipe, profesor titular de Literatura y secretario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Don Fernando García Ramos, poeta, escultor, artista, catedrático universitario. Don Manuel Hernández García, licenciado en Historia, vicepresidente del Ateneo de La Laguna. Y también don Alejandro Togores, periodista especializado en cultura. Hemos tenido una primera parte del debate. Vamos a escuchar ahora opiniones de don César Rodríguez Placeres, que también es profesor universitario y coordinador del Centro de la Cultura Popular Canaria.
necesidad que tendría es definir cultura, porque claro, yo creo que no puede sustituir a la cultura. La cultura, digamos, es el conjunto, digamos, es la representación del conjunto de actividades que han nacido de la propia realidad del pueblo, representan los intereses, sus intereses, los intereses del pueblo, y se enmarcan en el proceso de construcción de su futuro. En definitiva, es todo lo que se refiere a la vida de un pueblo, a la vida de los ciudadanos, en cuanto a todos los aspectos, pasado, presente y futuro, un futuro al servicio de todos, no de una minoría. En ese sentido, la cultura, la televisión lo que puede hacer es difundir la cultura, difundir la vida, difundir las alternativas para el futuro, todas estas cuestiones, pero no puede sustituirla. El problema es que la televisión en estos momentos no solo no difunde la cultura, sino que de una manera muy mayoritaria, igual que el resto de los medios de comunicación, yo diría un 90%, para que no parezca que es un 51%, lo que hace es anticultura. Podría ser un medio adecuado para difundir la cultura, el mejor medio para difundir la cultura en estos momentos. Me tendría que remontar al año 76, yo tuve la suerte de asistir en Madrid, en el Hotel Aerobuilding, me acuerdo, al primer congreso de la democracia de un partido que era el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Y Tierno Galván, me acuerdo que dio una ponencia en su intervención en este congreso que hablaba de los nuevos soportes revolucionarios. Revolucionarios sin echarle esto de revolución más que transformar en sentido positivo los intereses públicos, no digo para que no se a veces manipula la palabra y parece que es hacer cosas raras, ¿no? Él hablaba de eso, de la televisión usada no para alienar, sino para desalienar, para formar, para educar, para ir definiendo alternativas de futuro. Entonces, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que, como le decía antes, el 90% de lo que hacen los medios de comunicación, hay excepciones, como ya tengo que insistir, lo que hacen es descerebrar. Obviamente, casi todo, es decir, yo hoy estaba desayunando y estaba en una televisión de esta a nivel de todo el Estado y me daba vergüenza ajena, como cogían, le estrujaban aspectos personales, manipulación, todo amarillismo, una cosa repugnante, no contaban la vida, no formaban a la gente, no ayudan a construir el futuro, no ayudan a que la gente esté informada. Sobra prácticamente toda la televisión en este momento, como el resto de los medios de comunicación, en general, insisto, se salvan los pocos que se salvan, son un segundo poder junto con el poder político. El poder político y el poder mediático han conformado un segundo poder. Antes los tres poderes ya no lo voy a recordar, ¿no? Legislativo, todas aquellas cosas, ¿no? Y el judicial, el legislativo, ejecutivo y el judicial. Ahora el segundo poder es este, al servicio de un primer poder, que es el gran poder económico. Ese poder económico, a través de este segundo poder, lo que hace es, pues, descerebrar y permitir que a presidente del gobierno canario puede llegar cualquier mediocridad, que de vicepresidente puedan estar gente múltiplemente imputada, que en Estados Unidos, por irnos de Canarias, pueda estar Bush, haya llegado a ser Bush, un hombre que es absolutamente la mediocridad, digamos, no es que eso lo dice todo el mundo, cualquier analista, es decir, cualquiera puede llegar a ese nivel, si atiende debidamente y es útil para el que controla, que es el poder económico. Usted mire detrás de todos los medios de comunicación y verá usted que rara vez son empresas mediáticas realmente. Realmente detrás están grandes poderes económicos, empresarios de la construcción, empresarios de otras cosas que controlan a través de él, lo usan como método de presión para que sus intereses sean... Bueno, en definitiva, este es un mundo al servicio de, digamos, de una gente tan pobre, que solo tiene dinero. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Pues que esté dedicado a contar la vida de los ciudadanos, la cultura, a contar la auténtica vida de los ciudadanos, sus problemas, que a través de informar los ciudadanos sepamos cuáles son los auténticos problemas, los de todos los ciudadanos. Usted, fíjese, ahora llega la crisis. Los ciudadanos no hemos tenido, el ciudadano normal, el pueblo no ha tenido nada que ver con la crisis, no es culpable. Se le han montado un sistema financiero que todos sabemos que ha estado jugando con el dinero, jugando, bueno, lo voy a poner ahora, me alargaría sobre lo que es la bolsa y tal, ¿no? Una cosa absolutamente especulativa, ¿no? ¿Cómo debería ser ese medio de comunicación? Que ya le dije antes que es contando la vida misma. Le pongo el caso no en televisión, que nos hubiese gustado poder estarle hablando del ejemplo de televisión, pero le hablo de radio. El Centro de la Cultura Popular Canaria tiene una radio, se llama San Borondón. Tiene en este momento, que sepamos, y no nos lo estamos inventando,
es la primera en audiencia en la zona metropolitana de Tenerife, sale también en Las Palmas y sale en el norte y tal, pero en Tenerife, ¿no? Entonces quiere decir que tiene una audiencia, se ha ganado una audiencia respetable, simplemente cultura, simplemente contando la vida misma en sus distintos aspectos, del teatro, el no sé qué, pero contando también los problemas, la vida política, social, económica, todo. Y ahora le voy al otro lado. Digamos, y supervive Radio San Borondón por los anunciantes. Es que los anunciantes son los mismos que son propietarios en general, salvo raras excepciones, un pequeño comercio que hace una pequeña campañita, son los mismos que controlan los medios de comunicación. Es decir, Radio San Borondón tenía de Caja Canarias subvención para toda su música, porque era música canaria y siempre aparecía. Les ofrecemos a continuación Música Sintonizón, un programa gentileza de la obra social de Caja Canarias. Me llamaron de Caja Canarias para decir que habían sido presionados por bueno, le puedo dar el nombre, pero no voy a dar el nombre, pero se lo daré sin ningún problema, por un gran empresario y un político y tal, para que dejasen de colaborar con Radio San Borondón, y entonces desapareció esa subvención. Teníamos un convenio con Caja Canarias de 10 millones de pesetas al año, tampoco era una cosa del otro mundo, a cambio de, no era que dieran 10 millones, sino de libros, discos y demás. Me llamó la misma persona a la que aprecio mucho y quiero mucho, en nombre de Caja Canarias, para decirnos, mira, nos han presionado y nos han amenazado con quitar todos los fondos, tal empresario, don Antonio Plasencia en este caso. Lo cito simplemente por él lo puede negar, que no pasa nada, yo es lo que me dijeron, a mí no me lo dijo, como me lo dijo lo cuento y no pasa nada, y si me dice él no lo hizo, pues yo digo, oye, pues mire, tal persona me lo dijo. Y entonces nos quitaron el convenio, aunque como querían respetar a la vez que eran unos libros que estaban ya en marcha, pues sin poner el emblema, que no pusiéramos el emblema de Caja Canaria, entonces salieron los libros sin poner el emblema, pero los compraban los ejemplares esos para cumplir con el apoyo económico ese. O sea, realmente es todo lo mismo, es la misma vuelta. El poder económico lo controla todo de arriba abajo y los que sufren son los trabajadores. Bien, han sido las declaraciones, los puntos de vista del profesor universitario y coordinador del Centro de la Cultura Popular Canaria, don César Rodríguez Placeres. Iba a tener la palabra, la tiene, don Fernando García Ramos. Bueno, no sé si habrá que responder o... libre el debate, puede referirse a lo que ha dicho don César o no. Seguimos con el debate, ¿no? Sí. Y lo que sí está claro es que el poder económico y el poder político son dos poderes que, interviniendo en la cultura, llegan a estropearla o llegan a arruinarla, ¿no? Y yo, un poco en plan de broma, he visto que ahora pues tenemos una especie nueva que es el eurosaurio, ¿no? Que realmente es el que va a acabar con la cultura y con la humanidad misma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque luego tenemos el dolarsaurio, el dinosaurio, es decir, una serie de animales que parecían que eran prehistóricos, pero que están ahora en actualidad. Mucho lagarto, ¿no? Mucho lagarto, hay mucho lagarto, sí, suelto, por desgracia, ¿no? Y es claro, es difícil luchar contra todo esto, ¿no? Yo creo que la televisión tiene que ser imparcial, ¿no? Que es difícil que lo sea, pero hay que... y que sea universal. No me interrumpa. Hay una... Pregunto. Sí. ¿Hay una cultura imparcial? Los ideales existen, es decir, el horizonte, cuando te acercas a él tienes un nuevo horizonte. Yo creo que es una utopía, a lo mejor no existe, pero hay que tender a esto. Sí, al hilo de lo que comentaba el profesor y colega César, yo creo que podríamos plantearnos si en qué medida los gobiernos en general deben normalizar o regular los contenidos culturales en una televisión, tanto pública como privada, como autonómica. Es decir, en qué medida. Lo digo porque en algunos países europeos, en Alemania, Inglaterra, creo que también en Italia, el gobierno exige a las televisiones que en su parrilla aparezca entre un 15 a un 20%, depende de los países, de contenidos puramente culturales. En España todavía no existe ninguna normativa al respecto, entre otras cosas porque no existe el Consejo Regulador de Medios de Comunicación. Entonces, ¿en qué medida los gobiernos pueden regular y normalizar? Pero una cosa es que regulen y normalicen la presencia de contenidos culturales en televisión en un porcentaje, el que se establezca, y otra que ya entren también en los contenidos en sí. Es decir, yo quiero que haya un programa de comentario de libros, por ejemplo,
o un programa de teatro. ¿En qué medida? Porque la intervención de los gobiernos estaría situado en dos niveles. Lo digo porque, en fin, en principio parece que todo el mundo está de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que las televisiones, sean del ámbito que sea, deben tener en sus parrillas contenidos culturales. Eso parece que, en fin, hacemos una encuesta y todo el mundo estaría de acuerdo, aunque después quien conteste que sí, ante un contenido cultural posiblemente pues no lo vea, pero al margen de eso, porque, en fin, tenemos ejemplos en Europa y en América de países en los que sus televisiones, no todos los canales, pero algunos, están muy controlados por el gobierno. Estoy refiriendo a los casos conocidos de Italia, por ejemplo, en Europa, y de Venezuela en América. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué situación se produce ahí? Porque, vamos, el presidente Chávez en la televisión estatal venezolana pues ha impulsado pues el que se den determinados contenidos culturales, en fin, muy orientados a determinadas parcelas ideológicas muy afines a su revolución, ¿no?, bolivariana, etc. Entonces, ¿en qué medida? Lo planteo como, en fin, que de entrada podemos decir, sí, muy bien, el gobierno debe, de la misma forma que controla y regula la enseñanza y la educación reglada, también debería controlar y regular los contenidos culturales y educativos no reglados. Sí. Yo creo que una cosa, eso que planteas es muy interesante y ocurre lo siguiente, o sea que no debemos olvidarnos que en España todas las televisiones son servicio público, aunque sean privadas. Pero sin embargo los contenidos no tienen ninguna forma de ser regulados. El miedo a que se pierda la libertad y la libertad de expresión hace que eso sean como cotos cerrados. Pero ocurre una cosa, y aquí es donde interviene lo que yo quería decir antes de cultura. Si fuésemos una sociedad no ya profundamente culta, sino con un grado de cultura aceptable, seguramente todo el mundo entendería que hay que poner coto a ciertos desmanes o a ciertos intereses. ¿Cuál es el interés que priva en las televisiones? Exclusivamente ganar dinero. No es ni bueno ni malo. Pero sin embargo, cuando el presupuesto solamente es ganar dinero, es posible que en el todo vale si haya cosas que tengan interés público, que se menoscaban y que no hay derecho a jugar con ellas aunque dé dinero. En eso deberíamos estar de acuerdo si fuésemos una sociedad culta. Pongámonos, por ejemplo, en los nórdicos. La televisión sueca y la televisión finlandesa, por ejemplo, tienen unos consejos audiovisuales muy potentes y entonces no se permiten ciertas cosas en la televisión porque no se discute. O sea, eso no es ni de izquierda ni de derecha, falta de libertad, no. Es que sencillamente se sabe porque se es culto. Como, por ejemplo, no hay medicina de derecha ni de izquierda. Si tú te vas a operar, dices, bueno, esto es como de izquierda, a lo mejor me corta mejor, pero no. Eso es una cosa que se objetiva. Y ahora, por ejemplo, con respecto a la información y con eso que le decías que era muy interesante, eso de que si en algún momento la cultura, ¿cómo era? Si era imparcial. Bien. Entonces, yo creo que sí, que la cultura per se es imparcial. Otra cosa es que uno tenga intereses personales que debe adecuarlos o no. Y entonces, a la hora de informar, es una cosa que sí que debiéramos tener muy en cuenta y eso también requiere requiere que partamos de una vida cultural muy profunda. Y es que no se puede pedir objetividad, pero lo que sí es imprescindible es que todo el mundo a la hora de informar tenga honesta subjetividad. Eso sí que es importante y eso sí que es posible. Entonces, si tenemos esa postura cultural, seguramente podremos intervenir en los contenidos sin que nadie se sienta que le están faltando su libertad de expresión, ni a las libertades, porque todo el mundo entiende que no es posible que se haga una televisión para ganar una audiencia que venderle a los anunciantes. Porque esas mismas personas que defienden eso, curiosamente, tienen la contradicción de decir que la televisión hay que procurar que no forme, porque eso sería una forma de manipular. Y eso es una mentira, pero terrible, ¿no? Precisamente se manipula no dando paso a debates que hagan reflexionar qué es bueno exponer y qué no es bueno exponer, porque el hecho de estar proponiendo una forma de consumo, el que se consuman estas cosas y no la otra, por ejemplo, nosotros ¿por qué vamos a tomar Coca-Cola con más naturalidad que vino de Tacoronte? Pues no, en ese caso no es nada que una cuestión económica o de gusto, pero cuando resulta que lo que se está planteando son formas de concebir la existencia, formas de relación social, formas de entendimiento con el medio, con otros pueblos, etcétera, etcétera, que vienen determinados por las series de televisión que dan unas pautas de comportamiento y que los líderes de esos programas y las referencias a esos programas tienen una tendencia determinada, sí que forman realmente
No lo forman de manera como lo haría o en un colegio, vamos a obtener este resultado proponiendo este estudio porque esto es bueno para usted, sino lo hacen porque así de rebote ocurre que se puede seguir consumiendo aquello, esas cosas caloriantes que decía César, ¿no? Muchas gracias, don Manuel Hernández. Bueno, tú entraste en un tema que a mí me preocupa, que es qué tipo de televisión queremos. La televisión que quiere a lo mejor una gran cantidad de personas porque la encuentran divertida o porque no supone pensamiento crítico ni pensamiento reflexivo, sino ves ahí y te divierte. O una televisión que forme a los oyentes o a los escuchantes. Entonces, yo pienso que la televisión privada, incluso la pública, está en conexión en el mundo occidental, porque nosotros somos de la civilización occidental o de la cultura occidental, está en relación con el capitalismo y el capitalismo está en relación con la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que demanda el público? Pues eso es lo que le vamos a echar, o le vamos a dar. Pero yo creo que la civilización occidental no solo es capitalismo o ley de la oferta y la demanda, sino también tienen que intervenir los poderes públicos, y cuando digo públicos digo de todos, para no controlar, sino para regular la información que se le suministra al ciudadano. En este sentido, antes se hablaba hace 40 años, de la cultura burguesa, de la cultura proletaria, y yo creo que hoy debemos hablar de la cultura participativa, de la cultura de todos y de la cultura que desarrolla el pensamiento crítico en las personas. Bien, hay un tema que ha citado Rodríguez Placeres con respecto a las subvenciones, ¿no? Yo creo que debemos tocar este tema. Yo, en principio, en general, soy no amigo de que existan subvenciones, ¿no? Creo que la cultura, lo malo de la cultura es que no es rentable, ¿no? Si la cultura fuera rentable, todas las televisiones públicas y privadas pues tendrían cultura en sus programas. Cuando consigamos que la gente se interese por la cultura y que paguen por la cultura, que les cueste dinero y esfuerzo, porque la cultura, aparte de todo, necesita un esfuerzo personal y un esfuerzo colectivo para acceder a ella. Pues no se inyecta como se puede inyectar un antibiótico. Desde pequeños nos empiezan a formar a primaria, después secundaria, etcétera, universidad, y todo eso cuesta un enorme esfuerzo para llegar a una cultura media, ¿no? Luego hace falta un esfuerzo personal y hace falta un esfuerzo económico también, porque si a uno le dicen vamos a ir a tal conferencia y tienes que pagar, por ejemplo, 20 euros, no entramos. Y yo me pregunto si en las iglesias, cualquiera que sea, ¿no? No vamos a concretarnos en una, ¿no? De todas las iglesias que hay, por un oficio religioso le cobraran al ciudadano 20 euros, yo me pregunto de cuánta gente entraría en ese ámbito. Probablemente nadie. Muchas gracias. Enseguida estaremos con todos ustedes en la tercera parte de este debate. Están ustedes en Canal 8, estamos en Canal 8 en el programa de Crítica en 8 dedicado a la televisión y la cultura. Hemos tenido dos partes del programa. En la segunda ha intervenido con sus declaraciones el profesor César Rodríguez Placeres, coordinador del Centro de la Cultura Popular Canaria, y ahora vamos a ir a la calle. Antes tengo que repetir, para aquellos que se incorporan tarde al programa, que nos acompañan, que son los protagonistas de este debate, don Manuel Hernández García, licenciado en Historia, vicepresidente del Ateneo de La Laguna, don Alejandro Togores, periodista especializado en cultura, también don Benigno León Felipe, profesor titular de Literatura y secretario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, y don Fernando García Ramos, poeta, escultor, artista y catedrático universitario.
Bien, vamos a la calle. En la calle la pregunta que se ha hecho es, ¿cree que la televisión podría hacer más por la cultura? Y bueno, comprobaremos las contestaciones. Los programas esos de Rosas, tanto ahora que le dedican, si se dedicase un poquito más a temas más interesantes, sería más provechoso, por supuesto. Pues la verdad que sí, porque antes, sobre todo en la cadena 2, daban programas culturales, pero ya como los que las han quitado, y sobre todo para la juventud de ahora, deberían de dejar menos dibujos, quitarlo todos los Simpsons, que no estoy en contra, pero a mí no me gusta nada, y poner más, eso, algo que sea más educativo. Eso es indiscutible, porque muchísimas cosas que no cuestan demasiado dinero se podrían hacer. Podría haber más para culturizar a los pequeños y quitar estas maldades que hay, tanto, como decimos en Venezuela, tanto malandro y tanto robo y tanta cosa. Claro, te podría poner más documentales, más estilo de la 2, más bien. El estilo de la 2 es muy bueno, lo que pasa es que la gente no es lo que quiere, lo que busca, pero el estilo bueno y que da cultura. Sí, bastante más de lo que actualmente puedes ver, la verdad es que sí. Sobre todo hacer programas que tengan que ver, ahora que está muy de moda pues la cultura de hacer algún tipo de concurso, pues concursos que tengan que ver muchísimo pues con la calidad literaria que puede haber en un segmento como ahora mismo en Canarias, o qué programas de televisión están ahora mismo fundamentados en ese tipo de cosas. Hay 21.000 historias que se pueden hacer y no se hacen, simplemente está ahí. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie la ve. Exactamente, porque es una basurita lo que están dando. Sí, no están sino dando dinero a personas que van nada más que con cuentos y chismes, la televisión no vale para nada. Bien, como siempre, ahí aprecian ustedes pues las distintas percepciones, las distintas opiniones sobre este asunto. Había pedido la palabra don Alejandro Togores, adelante. Decía don Manuel, en definitiva, ¿qué televisión queremos? Hecha de aquella manera, hecha de otra. ¿Por qué hacemos la televisión que hacemos? También sería una pregunta, ¿no? Pues sencillamente porque vende más. Por ejemplo, una sociedad culta, ¿no? Antes de hacer un programa de esos del corazón, eso que llaman Rosa o lo que sea, donde se pone, como decía esta señora, que hablar de todo el mundo, pues se acordarían a lo mejor de Sócrates, cuando viene aquella cosa y le preguntan, no, el fulanito dijo tal cosa, tal. Y entonces Sócrates dice, ¿y tú estás seguro que lo dijo? Hombre, no, me dijeron que lo dijo. ¿Y lo que dijo es cierto? Hombre, no sé. ¿Y con eso vamos a mejorar la vida de ese señor y la vida de la sociedad? Pues, hombre, pues no. Bueno, entonces no me lo cuentes, ¿no? O sea, es una respuesta culta, ¿no? O sea, una persona culta no puede estar, o sea, no se puede entretener con esas cosas, ¿no? Y después ocurre otra cosa, o sea, no creo que sea tan fácil contestar a la pregunta ¿qué televisión queremos? Porque seguramente será una respuesta compulsiva, será, bueno, lo que a mí se me ocurra es una ocurrencia, pero la incidencia de la televisión en la vida de las personas, en su forma de pensamiento, en su comprensión de la realidad, es tan profunda. Me refiero, por ejemplo, si los televidentes quisieran leerse un librito que se lee de nada y es muy interesante, el Homo Videns de Sartori, por ejemplo, pone muy el dedo en la llaga en muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, tiene tanta incidencia en nuestra comprensión de la realidad, etcétera, que posiblemente con una opinión no sería suficiente para decidir qué tipo de televisión queremos. Y no nos olvidemos de una cosa, o sea, el segundo principio de la termodinámica siempre sigue funcionando, y es lo siguiente, una sociedad o cualquier cosa que no progresa, colapsa. Es decir, no sencillamente se trata de desarrollarse, de entretenerse, a mí que me gustaría, como si todo el campo fuera orégano, sino qué me es posible y qué es deseable para que como cultura, y ahí vuelvo a lo mismo de antes, o sea, la cultura por eso está en la base de todas nuestras actividades y de todas nuestras ideas, qué queremos para nuestro futuro, qué queremos para nosotros, a qué aspiramos, ¿no? Entonces, en la medida en que satisfaga esas aspiraciones, siempre que sean nobles, que sean solidarias y que signifiquen progreso, ¿no? Ya no veníamos de la prehistoria, nos hicimos individuos y ahora que somos individuos tenemos que entendernos como seres sociales, etcétera, etcétera, y de ahí seguir nuestro desarrollo. Lo que ayude a ese progreso se podrá entender como algo deseable que ocurra en televisión. Lo que no, nos llevará al colapso y nos llevará al desastre, ¿no? Muchas gracias, Domenín. Sí, bueno, creo que no hay duda en que a la televisión se le ha adjudicado la función social de ser divulgadora, no solo de saberes y conocimientos, sino también de valores.
Por eso algunas de las intervenciones de la encuesta en la calle que ha hecho este canal, pues ponían de manifiesto, algunas intervenciones ponían de manifiesto la necesidad de que la televisión tuviera también esa función un tanto terapéutica, de algunas actitudes antisociales de algunos sectores de la población. Bien, ¿cuál es la situación actual de las cadenas de televisión en general? Como dije al principio, las televisiones públicas, cuando irrumpieron las privadas, fueron poco a poco desprendiéndose de aquellos programas que les reportaban poca audiencia y entre ellos, claro está, estaban los programas culturales. A pesar de ello, la televisión española pues mantuvo algunos programas culturales, mantiene, yo qué sé, pues actualmente recuerdo así Redes de Punset, por ejemplo, creo que Metrópolis todavía se sigue emitiendo, en horarios un poco extraños, pero se siguen emitiendo. Y los programas que ha habido de presentaciones de libros pues han tenido, en fin, han pasado con más pena que gloria, libros, negro sobre blanco, recuerdo en fin, las dos últimas temporadas de esos programas. Sin embargo, en otras televisiones la verdad es que no hay muchos ejemplos que poner de programas de calidad que mantengan una audiencia alta, pero podríamos recordar, por ejemplo, un programa emblemático de presentaciones de libros que se emitía, creo que ya no se emite en la televisión francesa, en el canal 1 de la televisión francesa, que era Apostrophe, de Pivot, que fue un programa que durante muchísimos años, más de 3 décadas, si mal no recuerdo, mantenía unos índices de audiencia altísimos. Y era un programa cultural, de cultura dura, de presentación y entrevista de libros. Creo que hay un caso parecido, no lo conozco porque no lo he visto, también en la televisión alemana, Cuarteto Literario creo que se llama, que fue también un fenómeno bastante curioso porque al ser un programa cultural, sin embargo, mantenía audiencia y se emitía además en horas de máxima audiencia, lo que resulta curioso. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Una vez que también irrumpen las televisiones digitales, pues se han desarrollado los llamados canales temáticos. Canales temáticos cuya cartelera, cuya parrilla es exclusivamente cultural, yo que sé, Discovery Channel, por ejemplo, National Geographic, Arte, que es un canal también digital de pago, claro está, pero da la impresión de que ahora la cultura se ha alojado en esos canales temáticos y cada vez más está cediendo espacio en las cadenas públicas y privadas, generalistas de libre acceso. Por lo tanto, la situación actual de la cultura en televisión parece ser que su camino va a ser el de las cadenas temáticas. Gracias, don Fernando. Y yo estoy de acuerdo con nuestro compañero, el profesor de Ciencia de la Información, que a lo mejor lo que tendría que hacer en nuestra televisión privada o pública es mirar esos canales temáticos como National Geographic Channel o Viajar o Odisea o Canal Historia, y también mirar hacia Europa, por ejemplo, ¿no? y ver esos canales o esas programaciones de la televisión alemana o francesa, como has puesto por ejemplo, y no habría que inventar nada, ¿no? Hoy la televisión tal vez lo malo que tiene es lo bueno que tiene, es decir, parece una contradicción, su poder, ¿no? Su poder de cambiar lo que la gente tiene que hacer o no tiene que hacer. Te están diciendo continuamente que compres el producto, después leas el prospecto y luego consultes al que sea, ¿no? Al facultativo correspondiente. Y da la impresión que si no tomas todos esos productos que te están, no quiero nombrar marcas de ninguna clase, que te están intentando vender, pues estarías muerto ya, ¿no? Porque tendrías todas las enfermedades. Y eso es lo malo de la televisión, que a veces tiene un poder grande. Hay una solución para esto, que es la que ha apuntado también nuestro compañero, que es que cuando empiezas a zapear, empiezas a pasar canales y cuando ves que no te interesa nada, pues tienes la fortuna de tener el satélite y terminas viendo Odisea o viendo Canal Historia o viendo el National Geographic Channel, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Entonces deberíamos de no tener que recurrir a esta cuestión, sino que en nuestras televisiones haya algo.
que toda la televisión tenga que ser cultural en el sentido amplio y profundo, ¿no? Tampoco, debe haber de todo, ¿no? Debe haber publicidad, debe haber entretenimiento, pero por lo menos que tengas la opción, sin cambiar al satélite, de encontrar esos programas culturales interesantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les ruego que sinteticen, que compendien todo lo que tenían en el tintero para decir y que no hayan dicho hasta el momento, para que evidentemente no se queden frustradillos con el programa, ¿no? Por lo menos en las ideas básicas que querían ustedes compartir en el debate y compartir con todos, con toda la audiencia que está siguiendo el programa. Así que última intervención de don Manuel Hernández. Bueno, últimamente pues tiene gran aceptación la llamada teoría buenista, ¿no? El binomio libertad-igualdad. Parece que últimamente, digo hasta hace muy poco, primaba la libertad y los malos eran los que querían la igualdad. Y hoy se está poniendo en duda esa teoría de la libertad y después todo lo demás. Yo creo que a la libertad le hace falta también la igualdad de oportunidades. Yo creo que la cultura y la televisión debe desarrollar bien el binomio libertad-igualdad. Incluso igualdad en el sentido de igualdad de oportunidades para todo el mundo. Yo creo que nosotros somos herederos de una, en parte no solo del Renacimiento, sino de la Ilustración, de aquella Ilustración que quería un hombre que razonara por sí mismo, pensara por sí mismo y que tuviera como meta el progreso y la naturaleza, que yo creo que la televisión y la cultura deben orientarse en ese sentido. Razón, progreso y naturaleza. Y en este sentido hay que formar a la gente para no hacer lo que nos gusta, porque la vida y la formación no es solo hacer lo que a ti te apetece, sino que la vida, y esto lo relaciono con la educación, tiene altos y bajas. Y hay que preparar a la gente, al niño, a todos, para la vida en el entorno en que se va a desarrollar. Incluso para que se recicle, darles las habilidades para que pueda reciclarse. Y si tiene que ir a otro entorno distinto, esté en condiciones de vivir y de formarse en ese entorno distinto. Para finalizar, quiero decir que hay que preparar a la gente, a todos los que nos escuchan, para desarrollarnos en un ambiente, en un entorno cambiante y transformador. Muchas gracias, don Manuel Hernández García. Don Benigno León Felipe. Bien, yo para terminar casi volvería al principio. Nos preguntábamos, y algunas de las intervenciones de los espectadores, y creo que también César hacía hincapié en ello, y algunos de nosotros también hemos incidido en ello, nos preguntábamos qué televisión queremos. Yo creo que también sería oportuno preguntarnos qué cultura queremos, qué tipo de cultura queremos, porque la cultura, en fin, no es un bloque monolítico, en fin, está la cultura, por llamar de alguna forma elitista, ahora parece que vamos a una especie de cultura de masas, y habría que, los especialistas en comunicación, investigar muy profundamente cuáles son las coordenadas en las que se está moviendo esa llamada actualmente cultura de masa, porque posiblemente ahí es donde la televisión sí va a tener mucho que decir, porque los contenidos culturales que proyecte esa televisión van a ser posiblemente los que marquen las coordenadas de esa cultura de masas. Muchas gracias, don Benigno León Felipe. Don Fernando García Ramos. Bueno, para acabar, yo no sé si como resumen o como ampliando conceptos que se han barajado,
Yo diría, en principio, que una palabra vale más que 1000 imágenes, ¿no? Es decir, no debemos de entrar en la sacralización de la imagen, pues es la palabra la que nos da cultura, y la cultura es la que realmente nos hace libres. Yo quería añadir algo, un concepto que no se ha tratado aquí, con respecto a la imagen y lo que es la cultura adquirida no por la vista, sino a través del tacto. Estamos celebrando ahora, en este año, el 200 aniversario del nacimiento de Luis Braille, que siendo ciego desde los 3 años, fue capaz de desarrollar un sistema por puntos táctiles, puntos en relieve, y hoy los ciegos pueden acceder a la cultura. De este modo, no es la vista, no es la televisión, sino el tacto el que, esto no es un idioma, es un sistema que letra por letra se llega a la palabra, y es un caso interesante del conocimiento a través del tacto de las yemas de los dedos. Creo que es interesante reflexionar sobre esto. Muchas gracias, don Fernando. Don Alejandro Togores. Yo también voy a referirme a eso que dice Fernando, y también voy a ir al comienzo, y tan al comienzo que voy a referirme a lo que decía el documento inicial, ¿no? El documento inicial decía que la televisión no es la realidad, sino que la sugiere, que la señala, que la indica, ¿no? Y también querría decir una cosa, la televisión no es algo que surge como una idea que alguien tuvo que al final se logró, sino es un desarrollo muy paulatino, ¿no? Desde que el hombre es hombre quiso comunicarse, y comunicar cuanta más información mejor. Y así fue mejorándose los sistemas de comunicación hasta poder comunicar texturas, etcétera, etcétera, con la foto que nos daba, por ejemplo, grabado, coincidencias con la realidad más perfectas porque la cámara era la que lo tomaba, después que tuviera movimiento, que tuviera sonido, color, etcétera, etcétera. Pero no era un objetivo en sí mismo, sino aumentar la comunicación. ¿Y la comunicación para qué? Habría que decir, aquí sí habría un para qué. Más que qué televisión queremos, ¿para qué la queremos? En general la comunicación siempre la hemos querido para lo mismo, para ser más cultos, para saber de ideas, no de imágenes, como decía Fernando. Una palabra vale más que 1000 imágenes, y una imagen no vale nada si tú no tienes una información detrás que te la permite interpretar, porque tú lo ves y si no sabes lo que estás viendo no sabes absolutamente nada, ni muchísimo menos. Entonces, y acabo, y esto sí que puede ser otro debate para si quieren seguir haciendo programas de televisión y cultura, sí, es el siguiente. Lo que realmente nos diferencia a nosotros como cultura es que tenemos ideas, es decir, abstracciones en esta cabeza que Dios nos dio, o no sé quién, pero bueno, esa cabeza que tenemos y que nos permite aspirar a cosas. Lo más que nos importa a cualquiera de los que estamos aquí, seguro que no tiene imagen, que será la libertad, la felicidad, la paz, la alegría, y eso no tiene imagen, no se puede contar con imágenes. Sin embargo, los niños y la audiencia en general, o sea, en España consumimos del orden de 3 horas y media diarias por habitante y día, y en muchas regiones más tiempo que eso, ¿no? Entonces, ese entrenamiento en un ámbito que no es el de la abstracción, sino si acaso llegan a un nivel simbólico muy bajito, pero siempre están en el ámbito de lo representable, anula la capacidad de abstracción. Es decir, nos hace analfabetos y nos impide el acceso a la cultura de verdad. En ese sentido, la televisión no está coincidiendo con las aspiraciones de la humanidad culta, que fue comunicar cultura, comunicar ideas, y por eso desarrollarnos, progresar y no colapsar. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias a los 4 protagonistas de este debate, una vez más. Lo decía al principio, quiero reiterarlo ahora, en nombre no solo del presidente y de la directora de Canal 8, sino de todos los que colaboramos en el programa, y por supuesto en nombre de la audiencia, que estoy seguro de que ha tenido a través de este programa pues ideas para la reflexión, ideas para la cultura, por lo menos ocasiones para pensar, que es algo que está muy relacionado con la cultura y con la incultura, claro, al mismo tiempo, ese vicio de pensar, ¿no? Muchísimas gracias, reitero, gracias también a todos cuantos han intervenido, y desearles a todos que, bueno, por supuesto, no dejen de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, que es ese instrumento también que tenemos y que puede favorecer la cultura, como no, es otro elemento más. Bueno, pues aprovechen para ponerse en contacto con nosotros, para aportarnos ideas, para aportarnos cultura, para ayudarnos. Y desearles a todos ustedes, pues como siempre lo hago, ¿no? Pues que sean felices. Está muy relacionado con la cultura, claro. Lo de la felicidad. Yo pienso que
no estoy de acuerdo con quienes dicen que quienes son más cultos son más infelices. No estoy de acuerdo. Estoy más a favor de que quienes pueden disfrutar más de la felicidad son aquellos que luchan por la cultura. Por lo tanto, que sean ustedes felices siempre, siempre, en la medida de lo posible, ¿eh?